hoy nos corresponde el continuar con nuestra exposición consecutiva de los 39 artículos de la religión, y hoy nos corresponde el artículo número 21. El artículo número 21 acerca de la autoridad de los concilios generales. Es así como se titula este artículo. Les invito, para que podamos tomar base de lo que vamos a ver hoy, es Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, verso 20. Dice así la palabra del Señor: a la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amén. Les invito a que oremos. Padre Celestial, estamos delante de ti, te agradecemos por permitirnos adorarte. Hemos dejado nuestra rutina en medio de la semana para dedicar este tiempo para ti, en gratitud por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te pedimos que este momento sirva no solamente para exponer nuestras súplicas delante de ti, como lo hacemos cada oración vespertina y matutina, sino que también sea para poder crecer en la fe que una vez fue dada a los santos, que podamos comprender la anchura, la profundidad de tu amor, y que de esa misma manera podamos ser santificados por la misma verdad que encontramos en tu palabra. Sé propicio a mí y ayúdame en esta tarde a poder exponer con fidelidad lo que tú has inspirado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hoy nos corresponde el artículo 21, como había dicho, de la autoridad de los concilios generales. Y de alguna manera este artículo se desprende de lo que habíamos visto la semana pasada acerca de la autoridad que tiene la Iglesia y que le ha sido legada por Dios para establecer ciertas cosas en cuanto a las controversias de fe. Y de hecho se conecta con lo que hemos visto. Y dice así el artículo 21. No pueden congregarse concilios generales sin el mandamiento y autoridad de los príncipes. Y cuando están congregados, como son una junta de hombres en las que no todos son gobernados por el Espíritu y la palabra de Dios, ellos pueden errar, y algunas veces han errado aún en las cosas pertenecientes a Dios, por lo cual las cosas ordenadas por ellos como necesarias para la salvación no tienen fuerza ni autoridad, a no ser que pueda evidenciarse que fueron sacadas de las Santas Escrituras. Amén. Entonces, el artículo 21 ocupa un lugar importante, podríamos decir casi central, en la sección que tiene que ver con la eclesiología anglicana clásica que tratamos de mantener, porque este artículo en sí establece una doctrina para mantener un equilibrio acerca de la autoridad de los concilios, y trata de mantener el equilibrio entre el error y el extremo de el rechazo de muchos grupos como los anabaptistas, que en su tiempo habían abandonado la fe, y como había mencionado en su momento, esta secta nacida del protestantismo separatista había incluso caído en negar, algunos grupos, no todos, en negar doctrinas centrales como la Trinidad y repudiar todo lo que tuviera que ver con la tradición de la Iglesia. Pero tampoco quiere irse al extremo, y por eso establece este artículo, al extremo católico romano o al extremo de la teología medieval antes de la Reforma,
que le daba una infalibilidad inherente a los concilios de la iglesia. Y esta fue la posición histórica de personajes como Thomas Cranmer, John Jewell, Whitfield, Hooker, el arzobispo James Ussher, Ryle y posteriormente en la era moderna J.I. Packer. Entonces, lo que nos está hablando este artículo en sí es que la iglesia posee una autoridad ministerial, pero no magisterial. Los concilios son útiles y son dignos de honor. Ningún concilio es infalible. La Escritura es la única regla de fe y de conducta. Y la autoridad de los concilios es derivada y subordinada a la regla mayor. Entonces, ¿cuál es el fundamento bíblico de la falibilidad? No infalibilidad, de la falibilidad de estos concilios. ¿Y qué es un concilio propiamente tal? Podrían decir algunos que están aprendiendo recientemente. Un concilio es una reunión, un conjunto de obispos y de diferentes dirigentes de la iglesia que se unen para poder establecer un tema en común. Principalmente estos tenían la intención de establecer y proteger la doctrina cristiana ortodoxa en el sentido clásico, en el cristianismo verdadero, el cristianismo de los primeros siglos. Entonces, el artículo comienza afirmando lo siguiente: puesto que son asambleas de hombres, y esto descansa sobre la doctrina bíblica de la corrupción que todavía queda en el hombre. Está reconociendo lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3, verso 23 lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y asimismo también Santiago 3, 2, porque todos ofendemos muchas veces. Nosotros ofendemos muchas veces. Y el más drástico y más condenatorio en contra de la suposición o digámoslo así, del atrevimiento de querer atribuirse infalibilidad en cuanto a temas de fe. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8, nos dice lo siguiente: que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La verdad no está en nosotros. Es un texto quizás muy familiarizado, con el cual estamos muy familiarizados, pues aparece en una de las sentencias de la oración matutina y vespertina. Pero la conclusión bíblica que nos enseña el artículo es totalmente evidente, queridos hermanos, porque si los obispos y pastores continúan siendo hombres caídos, ninguna reunión de ellos puede adquirir automáticamente el atributo divino de la infalibilidad. Jamás puede ser, porque la Escritura nunca enseña que cuando los obispos o los dirigentes de la iglesia, sea cual sea la manera en que se reúnen, la Escritura nunca ha dicho que estos son preservados de todo error. Y ese concepto es completamente ajeno, totalmente alejado de la realidad de la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que vemos, por ejemplo, en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15? El Concilio de Jerusalén, en segundo lugar, no establece una infalibilidad conciliar, y este es el que se suele citar para ciertas cosas en cuanto a la infalibilidad. En Hechos capítulo 15, verso 28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Pero este texto como tal habla de que era un concilio totalmente exclusivo, totalmente único y que no iba a volver a repetirse. Era un concilio de carácter apostólico, no en el sentido de los otros concilios que vinieron después, que mantienen y tratan de mantener en la medida que se aferran a la palabra, la fe una vez dada a los santos, sino que era un concilio establecido por los apóstoles porque ellos estaban presentes. Porque, por ejemplo, estaba Juan, estaba Pedro, Pablo, Bernabé, Santiago y todos los demás. Pero estos en sí mismos no eran infalibles, sino que divinamente inspirados, que es muy diferente. Por tanto, el elemento infalible del concilio no era el concilio en sí mismo, sino la presencia de hombres
inspirados por Dios. Porque la decisión que se tomó en aquel concilio de Hechos capítulo 15 fue una decisión que fue fundamentada en las Escrituras. Y Santiago cita hay otros pasajes, pero me gustaría detenerme en Hechos en particular. Hechos capítulo 15. Versos del 15 al 17 nos dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, sobre los cuales es invocado mi nombre. Y aquí es una cita y una alusión directa a Amós. Y la autoridad final no fue una afirmación de que somos el concilio, somos el magisterio de la iglesia. No, sino que con esto concuerdan las palabras de los profetas. Lo que hemos dicho está acorde y mostraron evidencia de eso al citar las escrituras para establecer una doctrina que dijeron que lo que habían determinado, a lo que habían llegado, estaba en total conformidad con la palabra de Dios. Y es exactamente lo que el principio del artículo 21 nos quiere transmitir. Un concilio tiene autoridad en la medida en que habla conforme a las escrituras. En tercer lugar, la palabra de Dios presenta ejemplos de líderes religiosos que erraron. Líderes religiosos que erraron. Y acompáñenme a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versos del 11 al 14. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Dice el pasaje que lo resistió cara a cara. Pedro era el apóstol, había estado con Cristo, había predicado en Pentecostés porque había sido comisionado para la tarea de la predicación del nuevo pacto. Dios le dijo, tú me amas, apacienta mis corderos. Pero sin embargo, erró doctrinalmente en su conducta. Y esto es una evidencia más que echa por tierra digámoslo así, la pretensión de la Iglesia de Roma con decir de que Pedro fue el primer papa. Y si estamos diciendo, según ellos, según su lógica, que Pedro fue el primer papa, y se supone que la infalibilidad papal es una doctrina bíblica, entonces aquí vemos todo lo contrario. Aquí vemos todo lo contrario, porque no erró solamente, se tropezó, se cayó, lo tuvimos que levantar. No. Erró en la doctrina, erró en la aplicación de la palabra de Dios y cayó en una hipocresía, dice el apóstol Pablo. Entonces, si Pedro puede errar, si el apóstol Pedro pudo errar, ¿cómo podría sostenerse que un grupo de obispos no puede hacerlo también? ¿Y qué es lo que se nos dice también, por ejemplo, en Mateo 26:59? Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio. En el contexto en el que acabo de citar ese pasaje, estaba hablando de el Sanedrín. Y el Sanedrín era antiguo, era institucional, era reconocido. Pero aún así, sin embargo, condenó a nuestro Señor y Mesías. Entonces, la mera antigüedad,
La continuidad o la autoridad institucional nunca va a garantizar la verdad. La Iglesia de Roma es antigua y está podrida. En cuarto lugar, como cuarto encabezado, los concilios efectivamente han errado. Dice, y algunas veces, el artículo dice, y algunas veces han errado aún en cosas pertenecientes a Dios. Aún en cosas pertenecientes a Dios. E históricamente los reformadores, tanto Lutero, Calvino, Zwinglio y todos los demás, aceptaron los primeros 4 concilios de la Iglesia y rechazaron los que vinieron después. El segundo concilio de Nicea del 787, que establece la veneración de las imágenes. El cuarto concilio de Letrán del 1215, que define la doctrina de la transubstanciación. El concilio de Constanza del 1415, que aprobó la ejecución de John Huss. Y los diversos concilios medievales que provinieron de indulgencias, que promovieron las indulgencias y los excesos de la Iglesia de Roma. Entonces, ahora, hermanos, esto no significa que todos los concilios eran falsos, sino que Cranmer, tanto John Jewell y Richard Hooker recibían, como dije, los primeros 4. El concilio de Nicea del 325, el concilio de Constantinopla del 381, el concilio de Éfeso del 431 y el calcedoniano de 451. ¿Y por qué? Porque entendían que estos concilios resumieron fielmente las enseñanzas de la Biblia. El principio era concilia probatur scripturis. Los concilios son probados por las Escrituras. En quinto lugar, la suficiencia de la Escritura. Lo que nos habla aquí el artículo es, en esencia, hay un núcleo. Dice que las personas que promulgan ciertas cosas en la iglesia a través de los concilios no tienen autoridad a menos que se demuestre que han sido tomadas de las Sagradas Escrituras. Y aquí nosotros encontramos el principio reformado de sola Escritura. Entonces, ¿por qué? Porque se fundamenta en la palabra de Dios, como nos dice en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, instruye y los mueve a la piedad. Y ahí está el asunto de la consecuencia de una mala doctrina, porque la mala doctrina, por consecuencia, los llevará a una mala práctica, a una práctica totalmente desviada. Entonces la Escritura es inspirada, teopnustos, y los concilios no lo son. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si la Escritura hace al hombre perfecto, entonces nada más puede ser necesario para la salvación. Como nos dice el artículo que habla acerca de las Sagradas Escrituras, por tanto, todo lo que en ellos no se prueba, ni se contiene, no se puede exigir a hombre alguno para la salvación. Estoy yéndome en contra de los documentos confesionales de nuestra tradición anglicana, por supuesto que no. Y nuevamente puedo citar este pasaje que hemos leído como cita inicial, que nos dice Isaías 8, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y el profeta Isaías está estableciendo el principio hermenéutico que nosotros vemos claramente en el artículo 21. ¿Por qué? Porque Dios habla, la iglesia escucha. Los concilios interpretan, la Escritura juzga. Entonces, nunca, jamás es al revés. La iglesia deriva su autoridad de la misma Escritura. Nunca al revés. En sexto lugar, amados, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, no la fuente de ella. Primera de Timoteo 3:15 nos dice lo siguiente: la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Yo sé que este pasaje lo hemos visto en otras ocasiones, pero la interpretación papista suele asumir que la iglesia es
igual a la creadora de la verdad. Yo establezco la verdad. Yo hago que se desarrolle en el tiempo y la preservo. No, porque una columna sostiene, exhibe y defiende. No crea aquello que está sosteniendo. Porque para sostener algo ya tenía que existir eso que yo estoy sosteniendo. Entonces la iglesia es la guardiana de la revelación, no su autora. En séptimo lugar, la posición clásica de Thomas Cranmer y Jewell nos dice lo siguiente, y citaré otros textos. Dice Thomas Cranmer: ni los concilios generales ni la multitud de obispos puede hacer una cosa verdadera si no está fundada en la Escritura. Fin de la cita. John Jewell, en su apología de la Iglesia de Inglaterra, dice lo siguiente: los concilios, aún los más numerosos, han errado muchas veces. Richard Hooker, y cito, que aunque tenía una visión elevada de la tradición que algunos puritanos detestaban, aún así él sostuvo lo siguiente, y cito: la Escritura debe mostrar la razón de todo aquello que es necesario para la salvación. Y si quieren hablar de algún obispo que mantuvo esa doctrina evangélica en la iglesia anglicana, podemos citar al obispo J.C. Ryle, que dice: la iglesia puede errar, los concilios pueden errar, los ministros pueden errar, la palabra de Dios nunca. Así de simple. Entonces, ¿qué es lo que implica para nosotros? El artículo 22 nos advierte y nos protege contra tres peligros. Número 1, el romanismo. La iglesia no puede errar según ellos. El liberalismo teológico que amenazó a la iglesia en los albores del siglo XIX y XX. Cada uno interpreta como quiere, y eso es lo que vemos a día de hoy, el relativismo. Que cada quien tiene su verdad, cada quien escoge la convicción que quiere y que se le da la gana. Pero también, en tercer lugar, nos protege contra el tradicionalismo acrítico, es decir, sin una capacidad de recepcionar la crítica. Porque los tradicionalistas dicen: no, porque es verdad, porque siempre se ha enseñado y ya. Porque siempre la iglesia lo ha hecho y ya, y a veces no es cierto. A veces muchas de esas tradiciones están basadas en fábulas y no en la palabra de Dios, y ni siquiera en hechos históricos tampoco. Porque todos los hechos que ocurren en la palabra de Dios pueden incluso verificarse históricamente. Entonces, nosotros creemos que creemos a la iglesia en cuanto enseña la Escritura. Obedecemos a los concilios cuando hablan conforme a la palabra. Rechazamos sus decretos cuando contradicen la palabra de Dios. Entonces, el artículo 21 es una aplicación eclesiológica de Hechos 17:11. Dice lo siguiente: y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Incluso la predicación apostólica, queridos, fue examinada a la luz de la palabra. Si los bereanos examinaron a Pablo, con mayor razón la iglesia debe examinar todos los concilios. Y esa es la convicción histórica del anglicanismo clásico. La iglesia tiene autoridad real, pero una autoridad ministerial y subordinada. La Escritura solo posee autoridad suprema, infalible y final. Ahora, ¿por qué abrazamos los 4 concilios? ¿Y por qué decimos eso? Bueno, ¿por qué establecemos esto como, podríamos decirlo, como un principio, un axioma? ¿Por qué? Porque estos concilios vinieron a confirmar y proteger la doctrina trinitaria en todo su conjunto y en su desarrollo. El concilio de Nicea, por ejemplo, definió la consustancialidad del Hijo de Dios, el Verbo, el verdadero Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios. De esta misma manera, el concilio de Constantinopla ratificó y confirmó la verdad sobre que el Espíritu Santo también es divino juntamente con el Hijo y el Padre. El concilio de Éfeso definió la unidad de la persona de Cristo y la maternidad divina de María en cuanto a el concepto de Theotokos, porque María no solamente fue madre de
la naturaleza humana, como dicen algunos, y la separan, cayendo drásticamente en nestorianismo, sino que dio a luz a Dios, al Verbo encarnado. El concilio cuarto de Calcedonia establece las dos naturalezas de Cristo que están unidas personalmente, no confundidas ni alteradas en ninguna manera. ¿Y qué hay de los cuatro, el concilio cuarto y quinto? Bueno, los concilios cuarto y quinto, por el anglicanismo clásico y por la mayoría de las iglesias históricas de la Reforma, eran sostenidos con cautela, puesto que en realidad estos concilios vinieron a confirmar ciertas cosas que ya estaban establecidas en los primeros cuatro. Pero los que son vinculantes y que es necesario que nosotros creamos porque contienen doctrinas esenciales para la salvación de los creyentes en particular y de la iglesia en general, son estos primeros cuatro concilios. Y bueno, reverendo, ¿qué hay del séptimo concilio? El séptimo concilio de Nicea, llamado el segundo concilio de Nicea del año 787, que muchos abrazan en contextos de iglesias de los países nórdicos, como las iglesias luteranas de alta iglesia, no los luteranos alemanes confesionales, no, sino que las iglesias llamadas católico-evangélicas. ¿Y qué enseña este concilio? Básicamente establece la legitimidad, no solamente la legitimidad de las imágenes, sino que establece el culto, la veneración a las imágenes. Y es por eso que los reformadores lo rechazaron tajantemente. Cualquier afirmación, y en esto quiero ser claro, cualquier afirmación que vaya en contra de lo que yo estoy demostrando históricamente y confesionalmente, entonces se desvía del anglicanismo clásico. Sea sínodo, sea obispo, presbítero o diácono que lo diga, cualquiera que vaya en contra de lo que yo estoy diciendo, entonces se ha desviado y se ha dejado influenciar por cualquier estratagema de cualquier viento de doctrina. Porque Thomas Cranmer tenía una postura marcadamente crítica hacia el segundo concilio de Nicea. Porque en lo relativo a la veneración de imágenes, porque aunque no escribió un tratado exclusivamente dedicado al concilio, su pensamiento se reconstruye a partir de los escritos, a partir de los sermones y sobre todo de la enseñanza oficial de la Iglesia de Inglaterra durante la Reforma. Porque el segundo concilio de Nicea afirmó que las imágenes de Cristo, María y los santos debían recibir una veneración relativa, un término que empezaron a ocupar los que se reunieron en este concilio como la proskinesis, un término en griego, distinguiéndola de la adoración que iba solamente a Dios, la latría, que corresponde únicamente al Señor. Entonces, ¿qué es lo que hizo Cranmer y todo su séquito de reformadores? Consideraba que esta distinción era insuficiente en la práctica y conducía inevitablemente a la idolatría. Y la evidencia más clara de su posición se encuentra en la homilía en contra del peligro de la idolatría, que se incluyó también en el segundo libro de las homilías, que son parte de nuestro testimonio confesional y que son parte de nuestros estándares para cada ministro, desde el obispo hasta el diácono. Y dice la homilía, el concilio de Nicea, refiriéndose al segundo, que estableció la veneración de imágenes, abrió una puerta a la superstición y a la idolatría. La homilía dedica páginas, y ustedes mismos puedan leerla, a argumentar que el segundo concilio de Nicea fue una desviación respecto a la iglesia primitiva. Y según el argumento del reformador inglés era el siguiente: los primeros siglos de la iglesia rechazaron el uso devocional de las imágenes, por más que se le quiera llamar bien intencionadamente contemplación. El concilio de Elvira del 306 prohibió las imágenes en las iglesias. Y Nicea II del 787, como dije anteriormente, introdujo una práctica totalmente novedosa, influida por la superstición oriental. Irene, la emperatriz que había convocado al concilio, era una pagana, una idólatra.
y que tenía sospechas de no tener un buen testimonio porque ella misma confabuló contra su propia familia, matándolos. Entonces, ¿qué príncipe puede ser considerado piadoso que se comporta de esa manera? Entonces, Cranmer enseña que la distinción entre veneración y adoración era artificial y es impracticable, porque Cranmer veía incluso con simpatía en aquel entonces la respuesta occidental de la época carolingia, donde el emperador Carlomagno y los teólogos francos redactaron un libro conocido como el Libri Caroligni, y una obra que era una obra que criticaba la iconoclasia extrema, como también las conclusiones de Nicea. ¿Qué es la iconoclasia? Es la destrucción violenta de las imágenes. Entonces Cranmer y otros reformadores encontraron en esta tradición como tal del pasado una justificación histórica para establecer y sostener que no toda la iglesia occidental había aceptado pacíficamente este supuesto concilio. Y este Libri de Caroligni lo demuestra. Entonces, para Cranmer, el problema principal era cristológico y era también pastoral, porque si Cristo es verdaderamente hombre, sí, puede ser representado artísticamente. Como anglicanos confesionales no negamos eso. Pero sin embargo, ninguna imagen puede representar adecuadamente la unión hipostática y la persona divina del Hijo encarnado. Son solamente suposiciones o parte de la inteligencia del artífice que las crea, la talla o la pinta. Por ello, el utilizar imágenes como ayuda para la devoción pública termina oscureciendo la suficiencia de la palabra y fomentando prácticas que son supersticiosas. Y esta perspectiva, queridos, armoniza perfectamente con el artículo 21 y el artículo 22 que sigue más adelante, porque el artículo 22 también rechaza ciertas doctrinas católicas romanas específicas, tachándolas de una cosa vanamente inventada sin fundamento alguno en la Escritura. Así es como lo menciona. Y aunque el artículo no menciona explícitamente a Nicea II, la teología de Cranmer entendía que la veneración de imágenes carecía de un fundamento apostólico, sino que va totalmente en contra de ello. Entonces, el supuesto segundo concilio de Nicea erró al autorizar y establecer la veneración de imágenes en la iglesia antigua, porque la iglesia del pasado no conoció esa práctica. ¿Cómo iban a conocerla si venían del judaísmo, de la sinagoga? Entonces su introducción condujo lamentablemente a la idolatría y a la corrupción del culto cristiano, y las consecuencias de segundo concilio de Nicea lo podemos ver hasta en nuestros días aquí en este lugar. Cada vez cuando vemos a la gente despavorida corriendo como si fuesen a echar una carrera camino a una imagen para tocarla y para que supuestamente les haga el milagro, son las consecuencias de esta aberración. Ahora, amados, hay que establecer un matiz importante, porque Cranmer no negaba que un concilio ecuménico pudiera enseñar algo correctamente, porque aceptaba los primeros 4 concilios ecuménicos que ya mencioné como expresiones fieles de la palabra. Pero él enseñaba que los concilios podían errar. Y el segundo concilio de Nicea fue precisamente un ejemplo de un concilio ecuménico que había errado en la materia de doctrina y en la materia del culto a Dios. Y no solo eso, sino que niega lo que Dios mismo establece, porque esa distinción entre veneración y adoración, dulía y latría, no es hecha por la Santa Escritura. Y me gustaría que me acompañen a Mateo capítulo 4. Versos del 8 al 10. Estamos en el contexto de la tentación de Satanás. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo,
vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y las palabras griegas aquí en el Nuevo Testamento, a Él solo adorarás, es proskuneo. Y a Él solo servirás, la palabra griega, latereo. Entonces está tomando como sinónimos que solamente pueden atribuirse al Dios único y verdadero, la veneración y la adoración. Porque la palabra de Dios dice tajantemente en Éxodo, capítulo 20, no te harás imagen. No solamente de eso, sino que ni las honrarás. Ni las honrarás. En otras traducciones, ni las venerarás. Entonces no hay excusa. Si bien como anglicanos no rechazamos el uso quizás estético, decorativo de algún tipo de imágenes, Dios ha regulado su culto. ¿O es acaso no es evidente cuando Moisés bajó después de recibir estos mandamientos, vio al pueblo despavorido queriendo adorar a Dios conforme a lo que ellos pensaban? ¿O no acaso Dios, las autoridades de Israel tuvieron que destruir el efod porque le empezaron a aprender el efod del sumo sacerdote porque le estaban empezando a prender incienso? No tuvieron que fundir la imagen de bronce porque estaban adorándola. Porque cada vez que vinculamos las imágenes, tarde o temprano, por más que se les instruya a las personas, tarde o temprano serán llevados al desvío. Dios establece lo que desea en su adoración. Y eso es lo que dice la santa palabra de Dios. Entonces, como aplicaciones finales para nosotros, queridos hermanos, las implicaciones para nosotros son profundas. Sobre todo para nosotros que tratamos de mantener este anglicanismo clásico y reformado. Porque este artículo nos llama a una humilde desconfianza en los hombres. Porque existe una tendencia natural en el corazón humano a buscar figuras infalibles. Un papa, un obispo, un pastor carismático, un teólogo favorito, una denominación. Pero sin embargo, Jeremías capítulo 17, verso 5 nos dice, maldito el varón que confía en el hombre. El artículo 21 nos está recordando que todo ministro, por muy piadoso que sea, sigue siendo un pecador. Entonces esto significa que el creyente debe aprender a decir, agradezco a Dios por mis pastores, pero mi conciencia pertenece a Cristo. Entonces esto protege a la iglesia del Señor de abusos espirituales y del sectarismo y de establecer la iglesia sobre una figura pública. Porque cuando se establece no sobre la roca que es Cristo, sino sobre la arena cambiante que es el ser humano, tan débil, todo se desmorona, cae el movimiento junto con él. Este artículo también, queridos, nos enseña a amar la verdad más que la tradición. Si tú eres protestante y te dices evangélico o lo que sea, y te dices cristiano, ¿qué te ha llevado a querer besar íconos, a querer venerar estatuas, encenderles incienso? ¿Y qué otra parvada más? Por tanto, muchos se preguntan, ¿qué hacían los padres de la iglesia? ¿Qué decía mi antigua iglesia? ¿Qué siempre se ha hecho? No, la pregunta fundamental tiene que ser, ¿qué ha dicho Dios? Cristo reprendió a los fariseos, invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Marcos capítulo 7, verso 13. Por tanto, una tradición puede ser antigua, puede ser hermosa, puede ser histórica, puede ser emotiva, puede sonar bonito, pero no es bíblico. Aún así puede ser incorrecta. Entonces el artículo 21 nos enseña que ninguna tradición es demasiado antigua para ser examinada y ninguna costumbre es demasiado venerable para ser corregida. Este artículo, queridos, nos está librando del miedo a disentir contra cuando la escritura es clara. Porque a lo largo de la historia muchos creyentes estuvieron prácticamente solos. ¿Qué hay de San Atanasio, que estuvo en contra de un mundo que se volvía arriano? A tal punto que decían Atanasio contra Orben, Atanasio contra el mundo. Cranmer en la Reforma, Hugh Latimer y Ridley murieron en la hoguera. Y todos los reformadores ingleses sufrieron bajo María Tudor, porque en ocasiones obedecer a Dios implica encontrarse en minoría. Y esto significa que el creyente no debe pensar, debe ser verdad porque millones lo creen. No.
La pregunta bíblica es, ¿está escrito? Noé fue minoría. Elías creyó que era el último. Jeremías predicó a una nación que no quiso ni escucharlo. Pero la verdad nunca se determina por la votación, sino por el Dios vivo y santo y soberano sobre su pueblo. Este artículo, queridos, nos enseña a recibir los credos y concilios con gratitud, pero no con idolatría. La posición clásica reformada anglicana no es no necesitamos la historia, no. O la historia es infalible, no. Sino que agradecemos la sabiduría de nuestros padres que nos precedieron, pero solo Dios no puede equivocarse. Por eso, cristiano, puedes afirmar con toda seguridad y alegría el credo niceno, el credo de los apóstoles, los 39 artículos, pero siempre con la conciencia de que estas confesiones de fe son lámparas derivadas del sol primario que es la Escritura. Entonces esto produce un equilibrio que es sano para nuestras almas, sin desprecio a la tradición, pero sin esclavitud a la tradición. Y, amados, finalmente nos recuerda que la iglesia visible puede corromperse. Porque quizás esta sea una de las enseñanzas más sobrias del artículo, porque la historia nos demuestra que la iglesia entera puede apartarse. Israel cayó repetidamente en la idolatría. Las iglesias de Apocalipsis recibieron advertencias duras y gran parte de la iglesia medieval abrazó numerosos errores. Pero esto significa que un creyente nunca debe pensar, nuestra iglesia jamás podrá desviarse, jamás debe pensar así. Toda congregación necesita una reforma constante. Entonces esto debe producir vigilancia, oración, dependencia del Espíritu Santo continuo en la palabra, porque esto nos impulsará a ser cristianos de Biblia abierta. Entonces el creyente debe leer la Biblia, estudiarla diligentemente, comparar la enseñanza con ella, crecer en el discernimiento, ser igual a los bereanos, queridos. Biblias gastadas, mentes renovadas, conciencias cautivas a la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su Santa Escritura. Les invito a que oremos. Padre todopoderoso y misericordioso, no soy digno, Señor, de exponer las grandes verdades que hay en tu palabra, pero sé que no vuelve vacía jamás y que harás conforme a lo que tú deseas que haga, que no volverá atrás, Señor, sino que cumplirás el propósito por el cual tú la has enviado. Dios, ayúdanos a inclinarnos cada vez más a ella. Dios, ten piedad de nosotros e inclina nuestro corazón a guardar tu ley. Porque cada vez que se ha apartado la iglesia de tus santos mandamientos, ha degenerado en toda clase de desviaciones. Pero Padre Celestial, a pesar de que somos minoría, a pesar de que esta postura no es popular, Dios, te pedimos que nos des la convicción de seguir adelante, de pregonar esto que hemos escuchado, de ser valientes y de vivir esta verdad. Te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.